Bueno, pues ya son las 6. Pues hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Dejen activo mi cámara y me presento. Hola, pues para quienes no sepan, me llamo Jesús. Actualmente estoy cursando segundo semestre de física y pues les voy a presentar mi trabajo que es sobre la aplicación de herramientas computacionales y estadísticas a la física de partículas. Esto más que nada pues es más sobre un proyecto computacional que físico. Pero pues me pareció muy interesante, la verdad, todo este tema. Para quienes me conocen ya sabrán que el semestre pasado, pues la verdad, odiaba programación y pues este semestre me pude dar cuenta de que es algo que me divierte bastante, gracias a Dios. Hubo personas que me guiaron mucho en esto. Aquí está presente Giovanni, que fue una de las personas que me introdujo en todo este mundo. Y pues tengo un trabajito que hice durante este semestre y simplemente lo quería compartir a ver si a alguien más le interesaba. Así que creo que es momento de empezar. Bueno, pues es la aplicación de herramientas estadísticas y computacionales a la física de partículas. Antes de seguir, si todos me escuchan correcto. Sí, Va bien. Bueno, aquí voy a enseñarles una aplicación que tienen las redes neuronales justamente en el área de la física de partículas. Primero que nada, quiero aclarar que les voy a contar primero una analogía para que puedan entender y darse una idea de lo que es una red neuronal. Creo que esto es muy clave en esta presentación, como son cosas que requieren mucha teoría y mucho tiempo para entender con detalles técnicos qué es una red neuronal. Voy a hacer uso de una analogía. Si entienden esta analogía, todo lo demás va a ser prácticamente muy fácil de entender y pues esta analogía es la de la anécdota de la psicóloga y los divorcios. Quiero empezar con esta historia y pues ya después nos vamos de lleno con un poquito más de cosas técnicas y a la física particular. Bueno, una psicóloga que trabajaba en las cuestiones de pareja tenía muchos años investigando cómo se comportaban las parejas y más que nada toda su investigación era sobre si las personas o las parejas podían tener un matrimonio con éxito o no. Ella duró años investigando esto y tenía una gran cantidad de datos que pues los recolectó durante toda su experiencia. Entonces, ella un día se te acerca y te dice, oye, tú sabes que yo tengo una manera de ver si una pareja se va a divorciar o no. Entonces tú en tu mente dices, bueno, pero esto es algo como que muy complicado, ¿no? Tienes que conocer a las personas, ver muchos detalles entre ellos, su historia, etcétera. Entonces, bueno, ella te dice, bueno, pero yo he elaborado una cosa que me ayuda a conocerlo, que es lo siguiente. Bueno, primero les voy a hablar sobre el Deep Learning. Antes de eso, el Deep Learning o aprendizaje profundo es un conjunto de métodos y algoritmos que emulan el aprendizaje de un ser humano. Se destaca porque no requiere de un algoritmo preciso o unas reglas básicas para aprender, porque el mismo Deep Learning se encarga de aprender él por sí mismo. Entonces, ahora sí, regresemos a la analogía de la psicóloga. Entonces ella te dice, bueno, yo he elaborado un perceptrón. Esto no es un perceptrón, esto es un amplificador de volumen, pero nos sirve muy bien para imaginarnos más o menos cómo funciona un perceptrón y una red neuronal. Tú te lo puedes imaginar como una cajita negra con estos potenciómetros que tú puedes girarlos como manecillas para ajustar el volumen de las cosas. Entonces, sigamos. Redes neuronales y el perceptrón multicapa. Esto ya se asemeja un poquito más a un perceptrón. Todavía no es una red neuronal como tal, pero seguimos en el lado de las analogías que nos van a ayudar a entenderlo. La psicóloga te cuenta que ella durante toda su investigación se ha dado cuenta que hay 4 factores claves que deciden si una pareja tiene éxito o no. Estos son la cantidad de hijos que tiene la pareja, la cantidad de metros cuadrados de su vivienda, la edad de la persona 1 y la edad de la persona 2.
Aquí podemos ver como que dos ejemplos de los datos que recolectó la psicóloga. Entonces aquí en la última columna vemos un 1 o un 0, que significa si la pareja se divorció o no. Entonces ella te dice, mira, vamos a probar el perceptrón. Entonces, ¿qué hace ella? Elige, supongamos, la pareja uno y mete en el perceptrón, aquí en las X son los datos de entrada del perceptrón. Entonces ingresa dos hijos, 360 metros cuadrados, 32 años y 34. El perceptrón al final te va a arrojar un número. Supongamos que el número que te arroja es un 0.3. Entonces tú dices, bueno, ese 0.3, ¿qué significado tiene? ¿Qué me quiere decir ese número que me dio tu perceptrón? Entonces te dice, bueno, ese número no significa nada. El número no tiene sentido y no lo tendrá por el momento. Tú te quedas como que sorprendido y dices, bueno, sígueme contando a ver qué está pasando. Te escucho. Entonces ella te dice que, como podemos ver en la tabla, ese número debió haber sido un 1, pero nos dio un 0.3. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que ese número tiene un error. Ese error lo podemos medir de diferentes maneras y hay varias maneras de calcular ese error. Entonces, tú calculas ese error. En este caso, de, uno, de un 1 nos dio un 0.3. Entonces, ¿qué haces tú? Tú vas a ajustar todas estas rueditas. Si el error es muy grande, pues las vas a mover mucho y si es muy poquito, pues no las mueves casi nada. Por eso te decía que te lo imaginaras como una cajita. Imagínate que el sonido no está como tú quieres, entonces, ¿qué haces tú? Bueno, pues vas moviendo cada una de estas rueditas. Después puedes probar otra vez tu perceptrón multicapa y comprobar de nueva manera si el número que te arroja ya es más cercano a un 1 o no. Cuando tú vas repitiendo esto con todos los datos que tienes, eso se llama una época de entrenamiento. Tú debes de ajustar tu perceptrón para cada vez y obtenga resultados que se parezcan más o se asimilen más a los datos que deberías obtener realmente. Supongamos que la psicóloga ajusta de manera óptima su perceptrón. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya lo tiene bien calibrado con los datos que conoce, entonces ella se saca de la manga otros 100 datos de parejas más y pone a prueba su perceptrón para ver si no solamente es suficiente con los datos que ella lo entrenó, sino también con otros datos totalmente ajenos que nunca habían entrado al perceptrón. De esta manera puedes obtener predicciones que entre mejor calibrado esté tu perceptrón, mejores van a ser estas predicciones. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que con muy poco esfuerzo tú puedes obtener una red neuronal que sea capaz de predecir eficientemente distintas cosas. ¿Cuál es la desventaja? Que aquí adentro de esta caja están ocurriendo miles y millones de procesos matemáticos de los que tú no eres consciente. Si tú quisieras extraer un modelo matemático para saber qué está haciendo tu red neuronal para obtener esos resultados precisos, tú no vas a poder. Todo el modelo está como que oculto y no lo puedes conocer. Esa es la desventaja de una red neuronal. Espero que con esto ya se entienda un poquito mejor qué es una red neuronal y creo que ya podemos continuar sin analogías. Bueno, ¿qué es lo que ocupas para una red neuronal? Bueno, primeramente ocupas un dataset, que es un conjunto de datos con el cual tú vas a entrenar tu red neuronal. Después, ocupas entrenarla y por último ocupas hacer un test para ver si efectivamente tu red neuronal está suficientemente entrenada para que sea capaz de hacer predicciones. Aquí podemos ver cómo el deep learning es una rama del machine learning, que a su vez es una parte de la inteligencia artificial. Continuamos. Bueno, la física, partículas. Ahora sí nos vamos a meter un poquito más en física. Como todos aquí conocen, la física de partículas estudia las componentes fundamentales de la materia, las pequeñas particulitas como positrones, electrones, quarks y todo eso. Esto es física de altas energías y pues creo que no tiene mucho sentido entrarme en esto porque creo que ya todos lo conocemos. Bueno, pero vamos a concentrarnos en estas cuatro partículas de aquí, en el protón, el positrón, caones y piones. Vamos a poner especialmente atención en esto. Y ahora sí vamos a hablar con un poquito más de detalles técnicos antes de adentrarnos más en qué es una red neuronal.
Esto ya es fuera de analogías. A ver, creo que no se ve el GIF. Bueno, este no se ve, pero el siguiente sí. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una red neuronal para que esto ya sí es la red neuronal. Todas estas bolitas son neuronas y podemos ver cómo están todas entretejidas. Cada neurona, por ejemplo, esta de aquí que estoy señalando con el ratón, se conecta con todas y cada una de las neuronas anteriores. Está muy bien entretejido esto y son cositas complejas. Aquí lo que está haciendo esta red neuronal es recibir una imagen de input. Después, aquí vemos los datos que están entrando, se procesan por unas capas ocultas y al final se activa un 7. Esta red neuronal aprendió a diferenciar números, en este caso un 7. Esto ya es una manera más visual de entender qué es una red neuronal. Bueno, debemos saber que las redes neuronales imitan a las artificiales imitan a las naturales. Por ejemplo, dentro de tu cerebro tienes una red neuronal que recibe estímulos y reacciona ante ellos. Cada neurona se conecta con la red neuronal, las neuronas que están cerca de ellas. En resumen, recibe estímulos, reacciona a ellos y emite unas respuestas para las neuronas dentro de su red. Okay. Esto es un poquito más de la arquitectura de una red neuronal. Como podemos ver, aquí tiene ciertas entradas, que son los datos input. Después, esta información se procesa por una secuencia de capas ocultas y al final nos arroja una salida, nos arroja cierto output. Esto es un detalle técnico que creo que es importante, pero tampoco tanto. Vamos a verlo rápidamente. Toda red neuronal se basa en el concepto de perceptrón, que te dice dados n, datos de entrada, existe una combinación de parámetros o coeficientes que llamaremos función pesos, W, que combinados ofrecen cierto output. Esto de aquí, puedes imaginártelo como que cada neurona dentro de tu red neuronal recibe ciertos datos de input, son procesados con una operación matemática con una función de pesos, que es un coeficiente. Después se suma un término que se llama bias, que es una constante entre 0 y 1. Todos estos datos son sumados, los anteriores que he mencionado. Al final pasa por una función de activación para que al final nos pueda arrojar un dato de salida. Después ese dato de salida pasa a su vez a otra red neuronal donde se repite todo este proceso. Aquí hay un GIF que se ve más claramente que es esto. Vemos cómo llegan ciertos datos de entrada, perdón, los inputs, son procesados en el peso, se suman, se le suman vías, pasa por una función de activación y nos arroja ciertos datos de salida. Esto es la idea de perceptrón. Ok, ahora vamos a hablar de qué necesita una red neuronal para funcionar. Toda buena red neuronal necesita un optimizador. Puede ser el descenso estocástico del gradiente, un ADAM, un ADAMAX, un ADA-delta. Todos estos son métodos matemáticos para realizar una optimización. Por ejemplo, en el caso donde yo te decía que cada potenciómetro en el ejemplo de la cajita, como si fuera como si estuvieras como si estuvieras ajustando el volumen de una bocina. En este caso, de eso se trata el optimizador. Quiere encontrar como que la configuración necesaria de todos los potenciómetros para que tu red neuronal pueda funcionar de manera óptima. Ocupamos una función de activación. Esta función de activación puede ser una sigmoide, una ReLU, una tangente hiperbólica y hay varias. Por ejemplo, si tú quisieras hacer una clasificación binaria, podrías utilizar una tangente hiperbólica o una sigmoide, pero yo, en mi caso, como quise hacer una clasificación de partículas, pues no simplemente clasificar dos, sino yo les había dicho que me interesaban cuatro: protones, positrones, kaones y los otros eran piones. Entonces yo no ocupaba una binaria, entonces yo utilicé una función que se llama hinge, pero eso lo verán más adelante. Ocupas una función de pérdida. Toda red neuronal necesita una función de pérdida para calcular qué tan acertada, qué tan grande es el error que tiene hasta cierto momento. Entonces, simplemente son unos ejemplos de funciones de pérdida. Toda
buena red neuronal necesita un learning rate. ¿Qué es el learning rate? El learning rate es un número, un coeficiente, que se encarga de qué tanto vas a girar o qué tanto vas a mover los números a la hora de calibrar tu red neuronal. Necesitas un número de capas ocultas, ocupas un número de neuronas por capa, necesitas repetir un entrenamiento cada ciertas épocas de entrenamiento y ocupas ajustar de buena manera los paquetes de entrenamiento que le van a llegar a la red neuronal. Estas son algunas de las cosas que ocupa una red neuronal, pero hay muchas más cosas que puedes mover y todo eso es de su arquitectura. Aquí podemos ver las funciones de activación que existen, pero yo te voy a dar la clave para que hagas una red neuronal. ¿Qué debes hacer? Bueno, debes encontrar las funciones, el número de capas, el número de neuronas, etcétera, todos los que te mencioné anteriormente, adecuados. Ocupas encontrar como la configuración específica que se adapte a tu conjunto de datos y pueda realizar predicciones constantes que sean eficaces y sobre todo debes de tener un gran dataset, un conjunto de datos para entrenar tu red neuronal y que sea de buena calidad y tenga información relevante. Sin embargo, no existe un método o procedimiento que te permita encontrar la arquitectura adecuada para tu red neuronal. La mayoría de veces esto es un proceso de pura prueba y error. Ocupas estar moviendo ciertas cosas, ves que no funciona, las cambias, pruebas otro, experimentas, hasta que llegas a dar con una configuración de red neuronal que es apta para lo que tú quieres hacer. O sea, encontrar como que una manera o un método adecuado para cualquier problema general de redes neuronales es un problema abierto, porque actualmente no existe una metodología clara para hacer redes neuronales. Bueno, ¿dónde elaboré la red neuronal? Pues está basada en Python. Utilizo librerías como Seaborn, Keras, TensorFlow, NumPy, Panda, Scikit-learn. Bueno, mi dataset. Este es el conjunto de datos con el que yo entrené mi red neuronal. Es un conjunto de datos algo simplificado de una simulación basada en Gen4 de una dispersión elástica de electrones protones, medida por un sistema detector de partículas. Vamos a clasificar 4 tipos de partículas que ya les había dicho que eran los positrones, piones, kaones y protones. Estos números que están a su lado son unas etiquetas para identificarlos en un archivo CSV. Tenemos 6 respuestas del detector, algunas respuestas son 0 debido a ineficacias del detector o una cobertura geométrica incompleta del mismo. Gen4, les había dicho que todo este conjunto de datos está basado en Gen4 y les voy a decir que es una herramienta informática para la simulación de detectores e interacciones de las partículas elementales con la materia. Hoy en día pues es una herramienta que se utiliza en la gran mayoría de experimentos en el campo de la física de las altas energías, la física de partículas. Es un ejemplo de un trabajo en Gen4. Aquí está la página del CERN, de donde yo saqué todos los, de donde salen todos los datos utilizados para el entrenamiento de la red neuronal. Aquí podemos ver un archivo CSV donde toda esta información está pues, más visual, donde se recaban los datos de la clasificación de 5 millones de partículas. Aquí podemos ver en ID, en esta columna A, las etiquetas con las que se identifican cada una de las 4 partículas. Y todo lo demás son datos que se obtuvieron del trabajo en Genfor, donde podemos tener distintos datos acerca de la información que se recaba. Bueno, de esa información yo extraje los inputs que son para mi red neuronal, donde son el momento de la partícula, el número de fotoelectrones, el ángulo teta, un ángulo beta, la energía que entra a la colisión y la energía que sale de la colisión. Y mi idea es hacer un clasificador con una red neuronal que sea capaz de darme alguno de estos outputs, que ya sea que me diga que la partícula que se detectó sea un protón, un pión, un kaón o positrón. Yo para mi red neuronal utilicé como optimizador el descenso estocástico y el gradiente.
Pues sí, si entrara en detalles aquí sería perder mucho tiempo, pero aquí les dejo como que una comparación de distintos métodos de optimización y como pueden ver, todos se comportan de manera diferente. En este caso, el descenso estocástico del gradiente fue el que es capaz de equilibrarse y calibrarse de buena manera y todos los demás fallan. Así te puede suceder con cualquiera. Puede ser que un método a la delta sea el que encuentre la correcta calibración y que todos los demás fallen. Esto ya es, te digo, dependiendo de tu conjunto de datos y de lo que quieras hacer. Existen unos métodos de optimización más aptos que otros para cierto tipo de problemas. Todo es cuestión de informarse, pero pues sí son muchos detalles técnicos. Yo utilicé la función de pérdida Hinge que se puede ver aquí. Resultados. Al final fui capaz de crear una red neuronal que tiene un 93% de precisión a la hora de clasificar piones, kaones, protones y positrones. Yo había guardado 4 millones de detecciones de partículas para entrenar mi red y me reservé 1 millón de los 5 millones, me reservé 1 millón para hacer el testeo de mi red. Entonces, prácticamente acertó en 930,000, no, 900, no, sí, 930,000 aciertos. Bueno, aquí se puede ver como que un archivo Excel que yo al final elaboré, que pues me dice, aquí en esta columna J podemos ver la detección que se obtuvo en la simulación y al lado podemos ver una columna K, que es como que la predicción que arroja mi red neuronal a la hora de que yo le doy los datos de las partículas, obviamente sin darle de qué partícula se trata, ella me da una predicción y pues podemos ver que tenía un 93% de acierto. Quiero enseñarles brevemente el código y también aquí hay una red neuronal interactiva, no sé si quieran, sí nos da el tiempo de sobra, vamos a ir un momento a la red neuronal interactiva. Un momento en lo que lo pongo. ¿Están viendo una pestaña en Google Chrome en estos momentos? Si alguien me puede Sí, confirmar. sí se ve. Oh, bueno. Aquí tenemos una red neuronal interactiva para que puedan imaginarse bien cómo funciona todo esto. Aquí en esta gráfica podemos ver como que ciertos dos tipos de datos, unos azules y unos amarillos. Entonces, el objetivo de esta red neuronal interactiva es que tu red neuronal sea capaz de clasificar y diferenciar de estos dos, de diferenciar entre azules y amarillos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos dos inputs, 4 neuronas ocultas en una sola capa y en que nos vaya a dar cualquiera de dos salidas. Vamos a poner a prueba esto. Tiene una función de activación tangente hiperbólica, un learning rate de 0.03 y le estamos diciendo que es un problema de clasificación. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está haciendo aquí la red neuronal? Se puso a calibrarse por sí misma, a aprender por ella misma y como podemos ver ya fue capaz de diferenciar ampliamente entre amarillo. Pero vamos a ponerle un problema más complicado. Con esta misma configuración y esta misma arquitectura de red vamos a ponerle a clasificar este espiral a ver qué es capaz de hacer. Ahorita vemos ya cómo está aprendiendo por sí misma, pero pues como que no, todavía no es muy efectiva esta red. Como podemos ver aquí, tiene un acierto de casi 40%, pero pues es muy bajo. Y aquí vemos una gráfica de su aprendizaje, que pues podemos ver como que ya está estancado, ya no avanzó. Entonces pues no jala muy bien esto. Pero vamos a modificar un poco las cosas. Vamos a agregar una capa oculta, vamos a agregar más neuronas y vamos a darle más inputs. Aquí estoy metiendo muchos datos, pero se podría fácilmente hacer una red con menos cosas.
todo es cuestión de encontrar una correcta configuración. Aquí podemos ver cómo está aprendiendo la red. Y pues ya como que está dando resultados, ¿no? Aquí podemos ver como que ya diferenció esta espiral amarillo, este azul también ya lo supo diferenciar bien, y ya está dando como que sus últimos toques. Y ya de que esto es como que su error, que es un error como de 0.09 en test y de 0.004 de train, que ya es prácticamente nada, y pues esta red neuronal ya se volvió efectiva. ¿Hasta aquí alguna duda antes de irme al código? ¿Un comentario o algo? Todo claro, Chuy. Va. Bueno, pues lo que sigue es el código. Bueno, déjame lo abro. Los perritos. Bueno, aquí tenemos el código. Está elaborado en una notebook en Google Colab, porque al parecer es muy común que cuando se tratan de trabajos de Deep Learning, Machine Learning, como que la comunidad que se dedica a todo eso, no sé, como que al parecer todos los trabajos son en notebooks. Entonces pues aquí tenemos una en Google Colab. Y aquí vemos las librerías que utilicé. Un pequeño resumen. Estas son unas cosas, bueno, eso es otra cosa. Aquí podemos ver cómo le estoy dando el archivo de entrenamiento de los 5 millones de detecciones. Aquí una pequeña visualización de los datos. Una cosa que debes hacer con los datos de tu de entrenamiento es que les dije que deben de ser de calidad. Debes como que depurar todas las cosas que no sirven y adaptar los datos para que sea mejor a la hora de tu red neuronal, para entrenarla de manera óptima y pueda aprender mejor. Aquí pues lo primero que hice fue quitar todos los datos que tengan como que información nula y eliminarlos porque puede entorpecer el proceso de aprendizaje de la red. Después lo que hice fue asignar etiquetas, estas etiquetas que eran -11 para el positrón, 211 para el pión, 321 para un caón, 2212 para el protón, pues los cambié por etiquetas, primero por su nombre, aquí podemos ver ya de qué partícula se trata. Después hice una visualización de datos para ver más o menos cuántas partículas había cada una, que pues por montones eran más piones y protones que caones y positrones. Creo que eso influyó para que obtuviéramos solo un 93% de precisión. Me imagino, esto es una hipótesis, no lo he probado de momento, que si lográramos como que emparejar los datos de piones, protones, caones y positrones para que sean como que más equilibrados, la red neuronal aprendería a diferenciar mejor entre estas partículas y pues podría subir la eficacia. No lo he probado de momento, pero sospecho que hubo un sobreentrenamiento de piones y protones. Este de aquí, pues, es un mapa de correlación para ver si existía una clara dependencia entre los inputs. Esto era simplemente para ver si está relacionado como que los datos que le di a la red neuronal y como que tuvieran sentido. Por ejemplo, entremos otra vez en la analogía de la psicóloga. Pues si yo le doy inputs de la cantidad de hijos de una pareja y los metros cuadrados de la vivienda, pues tienen sentido, ¿no? Es como que, bueno, si tiene muchos hijos y muy poquito terreno, puede ser que no tengan espacio personal y se tiendan a divorciar. O de que muy poquitas personas y una vivienda exageradamente grande, pues se sientan solas y se divorcian. No me serviría de nada como que meter el color de ojos de la persona o el color de cabello. No sé si llega a ser determinante para un divorcio o no, pero pues la lógica parece decir que no, ¿verdad? Entonces para esto sirve este tipo de tratamiento de datos, porque como te digo, deben de ser de calidad. Esto es solamente uno de los métodos que se suelen hacer, pero hay muchos más. Pero pues aquí tenemos
el mapa de que pues entre más blanco esté, quiere decir que más relación tienen los datos entre sí, y entre más negros quiere decir que no se relacionan pues en nada. Después simplemente cambié las etiquetas por unas más útiles. A cada partícula le di un número 1, 2, 3 o 4. Visualizamos los datos otra vez. Aquí lo que hice fue dividir toda mi base de datos en detecciones para train y para test. Aquí volvemos a visualizar más información que puede llegar a ser útil con pandas. Separamos nuevamente en inputs y outputs para el train. Igualmente hacemos lo mismo para test. Y pues aquí te digo que voy a utilizar el descenso del gradiente estocástico, la función de pérdida hinge. Voy a utilizar una cosa que es shuffle para que los datos puedan estar como que mejor barajeados y no haya algún sesgo a la hora de entrenar a la red neuronal. Se selecciona un learning rate. Ya aquí pues está todo el entrenamiento de la red neuronal, pues no se ve, pero pues aquí está. Por último, realizamos las predicciones de la red neuronal, que pues aquí están, como que lo que hace la red neuronal es que cuando pasan ciertos datos de entrada, que pues les había dicho que eran estos de acá, donde están, son los datos de entrada, el momento, teta, beta, número de fotoelectrones, energía en gigaelectronvoltios, energía que sale en gigaelectronvoltios, recibe toda esa información de input y lo que hace es que entre tus etiquetas de output, que yo les había dicho que eran 1, 2, 3 y 4, te arroja un arreglo que va a tener 4 elementos, donde te va a arrojar un número entre 0 y 1 para cada elemento. ¿Qué va a representar ese arreglo? Bueno, ese arreglo te va a dar las posibilidades de qué partícula piensa tu red neuronal que es. Por ejemplo, supongamos que me dio un 0.03, 0.025, 0.2 y aquí me da como con 0.7. Entonces mi red neuronal dice que dados esos ciertos datos de entrada, tiene más probabilidades de que se trate de un protón. Así es como te arroja los datos de salida, la red neuronal, y al final pues tú haces como que ciertos procesos en el testeo y pues te había dicho que eran 1 millón de datos de test y ya nada más te arroja como que la partícula más probable que piensa la red neuronal de la que se trata. Un pequeño cálculo para ver qué tan eficaz es tu red neuronal y pues aquí dice que tiene un 0.928, que es prácticamente un 93% de aciertos. Aquí ya nada más hacemos una visualización de un data frame que nos da el data frame, que es la información de test, que te dice la información de input y la detección que se obtuvo en la simulación en Gen4. Al final creo otro data frame que me haga una comparación y pues aquí tenemos el mismo data frame, pero aparte de la detección que hizo la simulación en Gen4, me arroja la predicción que me da mi red neuronal y pues aquí se puede ver como que se detecta un pión, mi red neuronal dice que es un pión, 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 protón, protón, pión, pión y así. Bueno, pues esa fue la red neuronal. No sé si tengan dudas, algún comentario, una observación, no sé si alguien quiere decir algo. Yo sí tengo una pregunta, Jesús. ¿Qué onda? ¿Qué ¿Qué onda, onda? Juan? ¿Cómo andamos? Antes que nada, antes de que hable Juan, pues quiero decirles que él fue de que una de las personas más importantes que me ayudó con todo este trabajo de las redes neuronales, pues yo no conocía prácticamente a nadie que supiera de esto y Juan fue una de las poquísimas personas contadas con los dedos de una sola mano que me guió en toda esta cosa de la red neuronal y pues estoy muy agradecido con él porque me ha ayudado mucho. Oye, bueno, sí, gracias, güey.
Yo tengo la pregunta de por qué específicamente pión, protón, caón y positrón. ¿Por qué esas partículas en específico? Es que fueron las que me clasificaba la base de datos que encontré en el CERN. Fueron como que, pues las que me daban ellos y ya no, pues ya no podía yo elegir trabajar con más porque eran las limitantes de mi base de datos. Creo que no me estoy escuchando bien. ¿Alguien me podría decir, por favor? Sí te escuchas. No, sí te escucho bien. Gracias. Bueno, pues si alguien más tiene otra cosa, pues que diga, por favor, si no, pues ya creo que sería todo. Mira, yo como recomendación, porque me pasó hace poquito, si vas a abrir los archivos de de CSV, no abras los que vas a analizar o créate una copia si es que los quieres abrir, porque algunas veces, cuando abres el archivo, no se cargan todos los datos y se corrompen. Entonces, si por Sí, ejemplo sí, sí, si son demasiados, me acuerdo que cada eh, vez que la abría me salía de con, pues, un cartel que me decía exactamente lo mismo. Me decía que sí, creara de que una copia de no sé qué, y, pues yo nada más le hice caso, pero pues sí me llamó la atención que pasara eso, pero pues no sabía por qué. porque pues Excel tiene un límite de datos que te puede mostrar. Si te excedes de ese límite, no te lo muestra. Te dice que ya están, pero no te lo muestra. Y si tratas de verlos, se corrompen. Ya, Y no ese archivo sabía queda eso. inservible. Ahorita me llamó curiosidad porque la abriste como sin nada y fue como que, ay, se te está perdiendo todos los datos. Pero no. No, no, ese nada más era una captura. Está bien, está bien. Muchas gracias, Gio. No sabía ese dato. Chuy, Manda. tengo una duda, güey. ¿Dónde, bueno, si nosotros estamos interesados en crear nuestras propias redes neuronales, ya sea para proyectos que tengamos o para nuestros trabajos, ¿dónde nos recomiendas informarnos o aprender de ellas? Vaya, para seguir como una metodología o un proceso. Bueno, mira, te voy a hablar desde mi experiencia. No soy ningún experto, la verdad. Simplemente yo voy empezando en esto. Pero mira, yo lo que hice fue de que me empezó a llamar la atención todo esto de repente, una vez que vi un video. Entonces me hizo como que chido, se me hizo muy padre. Yo en esos momentos estaba pues en la clase de Conchis de programación. Estábamos viendo Python y pues también Gio nos está como que enseñando. Entonces yo me di cuenta que al parecer Python era como que un lenguaje popular para empezar a trabajar en toda esa onda de la inteligencia artificial. Entonces dije, bueno, voy a como que ver de dónde puedo tirar el hilo y buscar más información. Y me di cuenta que algunas librerías para trabajar precisamente con esto del Deep Learning, Machine Learning, son Keras, Scikit-learn y TensorFlow. Yo de menso lo primero que hice fue directamente aventarme una que se llama TensorFlow, que está demasiado técnica, para mí sí, se me hizo muy complicada manejar TensorFlow. Entonces, te puedo decir que si vas empezando como yo, no te vayas por ella. Es mejor empezar ya sea con Scikit-learn o con Keras. Y para aprender sobre ellas, pues yo encontraba muy poquita información en español al respecto y lo que más me sirvió fue ver directamente las páginas de la librería y ver la documentación, a ver qué entendía y qué se me iba pegando, o ver de qué otros trabajos con redes neuronales, a ver cómo ponían ciertos comandos que yo no sabía cómo poner para modificar como que la arquitectura de la red neuronal. Todo ese tipo de detalles fue lo que estuve haciendo. Y no, pues creo que ya es todo lo que te puedo hablar de mi experiencia, al menos de cómo fue que le empecé a mover. Muchas gracias, Jesús. Ya quedó resuelta mi duda.
Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, de hecho tengo dos. A ver, La primera es, ¿por qué tienes 44 mensajes sin responder? ¿Te ¿cómo? incomoda hacerlo? Y no, la que ya va en serio es de, pues está muy chido que aprendas estas herramientas desde inicios de tu carrera porque tienen muchas aplicaciones y te van a servir mucho en el futuro. Pero a ti, ¿en qué te gustaría enfocarte a más largo plazo? Soy Monse, por cierto. Sí, hola Monse, ¿cómo estás? Hola. Pues fíjate, yo, pues como todo mundo, empecé en la carrera pues de física y llegué con la idea de que no, yo voy a ser cosmólogo, voy a hacer física de partículas, ya ven todas esas ideas mensas que tenemos al inicio. Bueno, no son mensas, pero todos llegamos así. Entonces, pues yo llegué como que con esa idea. En primer semestre, como les dije al inicio, me caía de que bien gordo programa, lo odiaba con todo mi corazón. Creo que vaya es testigo de ello. Y pues ya de que llegué a segundo semestre y pues tuve la fortuna de que me cambiaran esa idea. Y ahorita como que una de las cosas que más disfruto hacer es programar y toda esa cosa de la física computacional me está llamando bastante la atención. Creo que es una de las cosas que más me divierte hacer por el momento. Y también otra cosa que quiero experimentar es la física de la materia condensada. Ahorita, afortunadamente, pude meterme en el Progressive con un investigador que se dedica a eso. Entonces quiero probar también eso. Pero al menos la física computacional y la física de la materia condensada son las cosas que ahorita me están llamando mucho más la atención. Órale, siento que te va a ayudar mucho el veranito que vas a hacer. Y ojalá, digo, no sé si la persona con la que vas a trabajar tiene como este enfoque computacional, pero si no lo tiene, capaz si tú lo inicias. Digo, seguramente sí, pero capaz si tú lo inicias y puedes aplicar más cositas de las que ya aprendiste. Oh, muchas gracias, Monse. Gracias por el comentario, se agradece. Oh, les quería enseñar otra cosita. Em, pues es que toda esta cosa de las redes neuronales se me hizo de que bien poderoso. Me gustó mucho y pues no nada más se aplica en física. De hecho, creo que física es como que de las cosas en las que menos se aplica, pero pues hay ciertas maneras en las que si tú le buscas vas a llegar a dar con aplicaciones. Em, Se aplican más. He visto que tienen muchas aplicaciones en medicina, entonces como sobra tiempo, creo que sobra tiempo, les voy a enseñar como que otro trabajito que dice que también está chido. Eh, Esta es una red neuronal que utiliza, a diferencia de la anterior, esta está hecha en Keras, la otra está hecha en Scikit-Learn, donde esta red neuronal obtenía de input una imagen de una radiografía de tórax. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo de esta red neuronal era decir si la persona que está siendo radiografiada tiene neumonía o no. Entonces aquí está como que unas imágenes y al final aquí está su curva de aprendizaje y al final pues aquí está clasificando la red neuronal y llegué a elaborar una con un 83, casi 84% de precisión. También tengo otra que, bueno, tengo varias, pero el objetivo es que tienen como que muchas aplicaciones, por si les interesa, pueden como que buscarse, mm, aprender o así, y pues si les interesó algo, que tengan toda la confianza de acercarse a mí para compartirles al menos un poquito de lo que he aprendido en este lapso de este semestre que me dediqué a buscar sobre esto y que no les pase como a mí, que prácticamente Juan fue de las poquísimas personas que me ayudó. Pero creo que así ya es todo. A ver, yo de esto último que acabas de mostrar, bueno, en la última línea empiezas a escribir en un formato de .h5.
¿Sabes por qué utilizan ese formato? Ah, sí, sí, sí. Ahí se guardan como que toda la información. Eso es para guardar el modelo de tu red neuronal. Porque prácticamente todo ese código lo que hice fue entrenar la red neuronal, encontrar una óptima para que diferenciara si la radiografía de tórax tenía neumonía o no. Y todo ese código era para entrenarla. Después tú tienes cierto modelo, pero pues imagínate que cada vez que quieras utilizar tu red neuronal tengas como que entrenarla con todos esos datos, después hacer test y ahora sí como que ya por fin utilizarla para lo que tú quieras. Que no sé, puede ser para, pues para pacientes de verdad. Entonces lo que haces es guardar un modelo con toda la información de los pesos, de los vías que tenía tu red neuronal en cada neurona, válgame la redundancia, y toda esa información se guarda en un modelo matemático. Entonces, ¿qué hice yo? Fue guardar ese modelo que ya estaba entrenado con 84% de precisión y para eso se utiliza el archivo .h5. Eso fue lo que hice ahí. Es que, por ejemplo, ese tipo de mismo archivo, yo pensaba que ya estaba muerto, porque, o bueno, es muy poco usado, porque solamente la usa la NASA para guardar sus datos que mide. Y es lo único veces en lo que me he topado, y la comunidad que está con ese tipo de archivo solamente lo utiliza para guardar datos y tenerlo ahí. Ujú. Sí, Y sí, por sí, eso yo me llama la guardé como curiosidad. que todos los coeficientes de cada peso y de cada vías ahí para que se quede guardado. Yo tampoco la conocía, la verdad, no te voy a mentir. Simplemente como que vi que en ese formato se podía guardar la red y pues lo usé. Pero tampoco sé mucho, desconocía totalmente que se utilizaba en la NASA. En realidad sí se utiliza bastantito, sobre todo en redes neuronales muy, muy grandes, cuando tienes demasiados datos, es súper, súper cómodo guardarlo. Pero sí es raro, la neta es raro, porque creo que está encriptado. O sea, está hecho para pesar súper poquito, guardando muchos datos. Simón. Sí, sí. Oye, Jesús, yo tengo otra preguntita, pero es un poquito más técnica. Ah, ¿qué onda, Juan? Este, ¿cómo, o sea, los inputs para la red neuronal los dejaste como venían o le hiciste alguna clase de mapeo a una función que los escalara? ¿Los codificaste? ¿Los dejaste pues como venían exactamente? ¿Qué les hiciste a esos datos? Estos datos, creo que la mayoría, no me acuerdo si todos los dejé exactamente como venían, o no me acuerdo si a unos lo escalé en números entre 0 y 1, pero es que como yo había visto que casi todos los datos ya venían como que bien procesados, porque bueno, al menos yo vi que estaban entre 0 y 1. La verdad no sé tanto del procesamiento de datos para que estén como que de buena calidad, pero al momento de que yo los vi de 0 y 1 dije, ah, bueno, pues creo que no ocuparía hacer mucho más que primero quité los datos nulos y después, ya te miento, no me acuerdo si escalé alguno, pero prácticamente casi siempre los escalo entre 0 y 1 y es como que quito los nulos, escalo entre 0 y 1 y es de las pocas cosas que les hago, no te voy a mentir. Ah, oye, ¿qué fue lo más pesado que te topaste? O sea, lo que más se te dificultó de todo este proyecto. O creo que más que nada la documentación, creo que sí está un poquito pesado. Buscar la información que requieres para todo eso, pues sí es, yo no, la verdad no se me da muy bien el inglés a mí y con toda la información prácticamente importante está pues en inglés y luego pues sí documentarme creo que fue el proceso más difícil, pero todo lo demás ya nada más es dedicarle tiempo y puede salir. Pero pues tampoco fue tan complicado para mí. Creo que tú sabrás más sobre esto, que tienes más experiencia, que pues esto fue más como una caja negra, ¿verdad? Más que meterte pues a toda la arquitectura y así. Sí lo traté de hacer en Keras, pero entrenaba la red neuronal y pues me da puras cosas sin sentido y le movía y no encontraba hasta que Marte y la metí como que al scikit-learn y pues ahí sí vi que me jaló razonablemente bien y pues eso fue lo que hice.
Bueno, pues creo que ya es todo. Así que me voy a despedir. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí por escucharme y pues ver este proyecto. Así que pues los agradezco y que se la pasen bien. Qué Bye. guapo, Chuy. Gracias, Sus. Cásate conmigo. Acepto. Pues muchas gracias por participar y qué bueno que te animaste. Me gustó mucho tu presentación y ya te lo he dicho, pero te lo voy a volver a decir. Eres un crack, o sea, has hecho mucho para el tiempo que llevas, o sea, estás en segundo. Yo en segundo no hacía nada y tú ya eres un crack. Crack. No, pues gracias a compañeros como tú, Sus. Cásate conmigo otra vez. Acepto otra vez, todos están invitados a la boda. Una envidiosa. Bueno, pues ahora sí. Bye.